En un pequeño pueblo de la Toscana, una pareja estadounidense entró en un restaurante tradicional con la mirada radiante de quien disfruta de una experiencia gastronómica inolvidable. El camarero, acostumbrado a los turistas, recibió con entusiasmo su pedido, la famosa bistecca alla fiorentina. Explicó con orgullo que se trataba de un corte especial, grueso y jugoso, preparado según siglos de tradición, servido siempre poco hecho al punto para preservar la ternura y el auténtico sabor de la carne. La pareja escuchó y asintió, pero entonces llegó la sorpresa. Cuando el plato llegó a la mesa, los ojos de la mujer se abrieron y llamó al camarero. «Lo siento, pero está crudo. Puedes llevártelo y cocinarlo bien, hasta que esté bien hecho». El marido, reforzando la petición, añadió: «Y, por favor, trae también salsa a uno. La carne sin salsa es aburrida». El camarero respiró hondo. Explicó pacientemente que el restaurante no tenía salsa a uno y que el chef no toleraría que se arruinara un filete tan exquisito quemándolo hasta la suela de un zapato. La pareja no se rindió. Murmuraron que el lugar estaba lleno de adornos europeos y, al final, se marcharon indignados, dejando una reseña de 1 estrella en línea. Su comentario: comida cruda y peligrosa. Restaurante arrogante. Para ellos, la tradición italiana no era más que esnobismo culinario. Días después, en Burdeos, otro incidente dejó a un sumiller casi sin palabras. Estaba atendiendo a un grupo de visitantes en una cata exclusiva, presentando un vino excepcional, añejado durante décadas, con sutiles notas que solo un paladar experimentado podría identificar. Una de las mujeres, elegante y sonriente, cogió la copa, removió el líquido, dio un pequeño sorbo e hizo una mueca. Sin dudarlo, abrió su bolso, sacó un sobre de azúcar y lo vertió directamente en la copa. Lo removió con una cuchara como si endulzara café y comentó: «Ahora sí, mucho mejor. Antes este vino estaba muy amargo». El sumiller se quedó paralizado. Para él, era como presenciar un asesinato a cámara lenta, décadas de paciencia y tradición destruidas en segundos. No dijo nada, simplemente se alejó en silencio, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Y no acaba ahí. En París, un panadero relató el día en que un turista estadounidense entró en su panadería, señaló un croissant reluciente en el escaparate y dijo en voz alta: «Quiero un donut grande de chocolate». El panadero, que hablaba perfectamente inglés, respondió cortésmente: «Señora, esto es un croissant, no un donut». La mujer frunció el ceño, se cruzó de brazos y refunfuñó: «¿Qué panadería no vende donas? ¡Qué ridículo!». Se marchó enfadada, como si la autenticidad francesa la hubiera ofendido personalmente. Italia regresa a esta lista con otro choque cultural, esta vez en Milán. A media tarde, una mujer estadounidense entró en un café tradicional y pidió un cappuccino. El barista sugirió discretamente que quizás un espresso sería más apropiado, ya que el cappuccino, para los italianos, es solo para desayunar. Pero ella no captó la indirecta. «No, quiero un cappuccino grande, con espuma extra, para llevar». El barista respondió, aunque sentía que estaba cometiendo un delito contra su propia cultura. Cuando entregó el vaso para llevar, todo el café quedó en silencio, con miradas curiosas e incrédulas. Para los italianos, tomar un cappuccino a las 4 de la tarde, y en movimiento, era tan absurdo como pedir vino con hielo. Y para concluir este recorrido gastronómico, una escena en un hogar alemán. Una familia anfitriona preparó un desayuno típico: pan fresco, embutidos, quesos y mermeladas. El estudiante estadounidense de intercambio miró la mesa e hizo una mueca de decepción. «Esto es el almuerzo. ¿Dónde están las Pop-Tarts? ¿Y el Capitán Crunch? Eso sí que es un desayuno». Los anfitriones sonrieron con torpeza, sin comprender cómo los cereales azucarados podían considerarse la norma. Sin embargo, para el estudiante, esa costumbre europea era primitiva, casi un retroceso. En definitiva, cada una de estas historias demuestra que, en lo que a la comida se refiere, la tradición y el orgullo cultural no siempre sobreviven al choque con las expectativas estadounidenses. Y si el choque en la mesa ya genera tantas situaciones divertidas, y a veces trágicas, imaginen cuando la confusión involucra sistemas de medición, mapas e incluso historia. Entonces el plato se vuelve aún más completo. En Toronto, un turista estadounidense detuvo a un lugareño para preguntarle cómo llegar. Quería visitar un museo famoso y le preguntó cómo llegar. El amable canadiense le explicó claramente: «Es muy sencillo. Sigue la calle principal unos 3 kilómetros y llegarás». El turista guardó silencio unos segundos, frunciendo el ceño como si hubiera oído un idioma extraño. Luego negó con la cabeza y preguntó, ya irritado: «¿Kilo qué?».
¿Puedes decirme una medida exacta? ¿Como millas? O mejor aún, ¿cuántos campos de fútbol? Porque los kilómetros no tienen sentido. El canadiense, tratando de mantener la calma, hizo la conversión mental y respondió. Está a menos de 3 kilómetros de aquí. Sigue adelante. El turista, finalmente satisfecho, sonrió y comentó como si hubiera resuelto un misterio. Ya está. Ahora hablas con normalidad. En serio, no sé por qué el resto del mundo insiste en este sistema tan complicado. El sistema estadounidense es mucho más lógico. El canadiense no respondió. Siguió caminando, pensando que quizá el verdadero problema no era el sistema métrico decimal, sino la idea de que una nación entera pudiera dictar lo que era normal para el planeta. En Niza, en la Riviera Francesa, una mujer estadounidense se esforzó por convertir cada detalle de su viaje en una fuente de frustración. Llamó a su familia en Estados Unidos y se quejó a gritos en el tren rumbo al sur. Aquí nada tiene el tamaño adecuado. Las habitaciones de hotel parecen armarios. Los coches son diminutos, incluso las botellas de Coca-Cola son más pequeñas. Parece que lo hacen a propósito solo para molestar a los turistas. Al contemplar la espectacular costa mediterránea, acantilados, playas y casas coloridas, parecía incapaz de impresionarse. Para ella, el verdadero problema no era la falta de belleza, sino que el mundo no se había adaptado al estándar de todo gigante de su tierra natal. Cerca, otros pasajeros intercambiaban miradas incómodas e incluso risitas discretas. Para ellos, esta mujer representaba a la perfección el estereotipo del turista incapaz de adaptarse. E irónicamente, mientras se quejaba de la falta de espacio, viajaba en un tren cómodo, puntual y eficiente, algo que tal vez le habría resultado mucho más difícil encontrar en su propia ciudad. En un supermercado en Alemania, otro choque cultural terminó casi en confusión. Una pareja estadounidense entró, tomó algunos artículos y se dirigió a la caja. El cajero, como de costumbre, escaneó rápidamente los artículos y los deslizó hasta el final del mostrador. En Alemania, la regla es que los clientes empaquen sus propios productos y cuanto más rápido lo hagan, menos se retrasa la fila. La pareja, sin embargo, se quedó allí observando, sin mover un dedo. Cuando la fila empezó a crecer y el cajero les hizo un gesto para que empaquetaran la compra, la esposa exclamó: «Esto es absurdo. ¿Qué clase de servicio es este? ¿No es tu trabajo empacar?». El marido reforzó, indignado: «En Estados Unidos, si nos trataran así, ya los habrían despedido. Pésimo servicio». El dependiente, acostumbrado a este tipo de reacción por parte de algunos extranjeros, simplemente respondió con calma en alemán, señalando el mostrador. Pero la esposa no se dio por vencida e incluso dijo en voz alta: «Estos europeos creen que la eficiencia significa maltratar al cliente. Nunca volveré a ese mercado». Tras ellos, toda la fila observaba en silencio. Algunos alemanes rieron disimuladamente, otros simplemente pusieron los ojos en blanco. Lo que para los locales era una muestra de practicidad y rapidez, para la pareja estadounidense era un insulto personal. Al final, se marcharon apresuradamente cargando con sus compras, sin darse cuenta de que tal vez lo único verdaderamente fuera de lugar en esa escena era su expectativa de que el mundo entero funcionara como el supermercado de la esquina de su ciudad natal. Estas tres historias dejan algo claro. Para muchos turistas estadounidenses, la dificultad no reside en comprender nuevas culturas o sistemas, sino en aceptar que el planeta no gira en torno a sus propios estándares. Y cuando incluso las unidades de medida o los tamaños de las botellas se convierten en motivo de controversia, es difícil imaginar qué sucede cuando la confusión involucra la memoria histórica o lugares sagrados. En la casa de Ana Frank en Ámsterdam, los visitantes suelen marcharse en silencio, abrumados por el peso de la historia. Pero en una visita, un joven turista estadounidense logró provocar expresiones de asombro, no de emoción, sino de incredulidad. Tras recorrer las pequeñas habitaciones, ver las paredes desfiguradas e imaginar los años de miedo y silencio, levantó la mano y preguntó al guía, con naturalidad, si el lugar estaba tan estrecho y estuvieron escondidos tanto tiempo, ¿por qué no pidieron comida a domicilio? Toda la sala se quedó paralizada. Algunos turistas se taparon la boca con incredulidad. El guía respiró hondo, intentando procesar la pregunta, y respondió con calma: «Señor, pedir comida habría revelado su escondite a las personas que intentaban matarlo». El niño se encogió de hombros con indiferencia. «Eso tiene sentido, pero aún así, debió ser difícil sin comida rápida». Mientras todos intercambiaban miradas de horror, era evidente que no entendía la gravedad de lo que decía. Era como si hubiera visto una mala película en línea en lugar de conectar con uno de los recuerdos más dolorosos de la humanidad. En Roma,
Otro incidente se convirtió en motivo de broma entre los guías turísticos. De pie ante el majestuoso Panteón, uno de los edificios más impresionantes de la antigüedad, un turista estadounidense observó la cúpula con expresión crítica. Finalmente, comentó en voz alta: «Mira, es bonito, pero ¿has visto alguna vez la pelota en Epcot? Disney, es increíble. Incluso tiene un juguete dentro. Esta es solo una cúpula vieja». El guía estaba sin aliento. Intentó explicar que la estructura se había construido hace casi 2000 años, sin tecnología moderna, y que los ingenieros aún estudian cómo se construyó algo tan avanzado. Pero el turista no pareció impresionado. «Ah, pero en Disney podemos entrar. Hay iluminación, música. Este podría ser más interactivo». Para él, la comparación entre un antiguo templo romano y un parque de atracciones era perfectamente razonable. Para todos los presentes, era como comparar a Shakespeare con un manual de instrucciones. Y en Pompeya no fue diferente. El guía describió con pasión cómo las cenizas del Vesubio habían preservado la ciudad durante siglos. Pero a mitad de la explicación, un hombre levantó la mano y preguntó con seriedad: «Si el volcán lo preservó todo, ¿por qué no reconstruyeron la ciudad entera para mostrar cómo era antes? Así sería más hermosa y atraería a más turistas». El guía guardó silencio unos segundos, mirando al visitante como si lo estuvieran engañando. Finalmente, respondió: «Señor, la idea es precisamente conservar las ruinas tal como se encontraron. Esa es la historia. Reconstruir sería inventar algo nuevo». Pero el turista parecía frustrado. «Así que estás perdiendo dinero. Si hicieras una versión nueva, estilo parque temático, estaría abarrotada. ¿Quién quiere ver rocas rotas?». Mientras los demás turistas susurraban indignados, el guía simplemente concluyó mentalmente: «Algunos viajeros nunca entenderán que la ruina es precisamente lo que da valor al lugar». Y en Berlín, otro ejemplo de malentendido histórico. Una pareja estadounidense se detuvo frente a la East Side Gallery, el tramo más grande conservado del muro de Berlín, cubierto de murales y grafitis que representan la libertad, la resistencia y la memoria. El hombre arrugó la nariz y dijo: «Vaya, qué descuido. La pared está llena de grafitis. Debería limpiarse y restaurarse. Estaría mucho mejor sin tanta suciedad». Un alemán cercano no pudo contenerse y respondió en un inglés deficiente: «Lo siento, pero esto no es tierra. Estos murales son el monumento. Esto es arte. Es la voz de una generación que luchó por la libertad». La pareja intercambió una mirada confusa, como si no hubieran entendido nada, y siguieron tomándose selfies, ajenos al significado del símbolo. Para ellos, era solo un muro en mal estado, cuando en realidad era uno de los monumentos más importantes de la historia reciente de la humanidad. Estas situaciones demuestran que, para algunos turistas, la historia no se trata de memoria ni aprendizaje. Es simplemente otra atracción que debe adaptarse a sus gustos personales. Pero si ya es difícil respetar las ruinas y los museos, imagínense cuando las tradiciones vivas, las costumbres locales y las normas sociales que, para los nativos, están en juego. En Japón, las aguas termales, los baños termales tradicionales, siguen estrictas normas de etiqueta. Antes de entrar, los visitantes deben lavarse bien, asegurándose de que el agua caliente se mantenga limpia y sagrada. Pero un estadounidense decidió transformar esta antigua tradición en un parque acuático. Ignoró por completo la zona de duchas, se dirigió a la piscina humeante y, frente a varias personas mayores sentadas en silencio meditativo, corrió y se zambulló con un sonoro chapuzón. Bala de cañón. El agua se desbordó, salpicándolos a todos. Los japoneses se pusieron de pie de inmediato, sin decir palabra, simplemente mirando al intruso con ese silencio cargado de desaprobación. El hombre, sin embargo, sonrió con satisfacción, como si hubiera animado una fiesta que había sido demasiado tranquila. Para él, fue divertido. Para todos los demás, un sacrilegio cultural. En Marrakech, en pleno mercado abarrotado, una mujer estadounidense se acercó a un artista local que se ganaba la vida mostrando su mono amaestrado a cambio de pequeñas propinas de los turistas. Levantó su teléfono y comenzó a encuadrar la foto. El hombre hizo un gesto indicando que esperaba una contribución. Su reacción fue de indignación. «Deberías agradecerme. Estoy compartiendo tu trabajo con miles de seguidores de Instagram. Es publicidad gratuita para ti». Y, sin pensárselo dos veces, intentó tomarle una foto. El marroquí, ofendido, jaló al animal hacia sí y le cubrió la cara con las manos, rechazando la exposición gratuita. La mujer se marchó furiosa, quejándose a gritos de que los lugareños no sabían cómo aprovechar las oportunidades de marketing que les ofrecía. Para ella,
El animal era su satisfacción. Para el dueño, su sustento. En la Galería Uffizi de Florencia, un templo de obras maestras del Renacimiento, los turistas suelen pasear en silencio, admirando cada detalle. Pero ese día, el museo resonó con los gritos de dos niños estadounidenses que corrían de un lado a otro, casi derribando las barreras que protegían las pinturas. El paciente guardia de seguridad se acercó a los padres y les preguntó cortésmente: «Por favor, ¿podría pedirles a los niños que mantengan la calma? Este es un espacio muy delicado». El padre, en lugar de disculparse, reaccionó con indignación. «Simplemente se divierten. No se puede esperar que los niños se queden quietos en un lugar como este. Lo que debería haber es un área especial para que jueguen mientras los adultos miran las pinturas. Una zona infantil en el museo renacentista más importante de Italia». La propuesta fue recibida con incredulidad. El guardia de seguridad suspiró y se marchó, sabiendo que no tenía sentido explicar que ese espacio no era un parque infantil, sino parte del patrimonio cultural de la humanidad. Y en Londres, donde incluso las colas son casi sagradas, un grupo de turistas estadounidenses llegó a una parada de autobús abarrotada. Los británicos, con su clásica disciplina, estaban organizados en una fila impecable. Los estadounidenses, sin dudarlo, fueron directos al frente. Cuando llegó el autobús, fueron los primeros en intentar subir. Un caballero inglés muy educado les dio una palmadita en el hombro y les dijo: «Disculpe, hay una fila aquí». El americano miró hacia atrás, vio la larga fila de gente y respondió riendo: «Tranquilo, todos vamos al mismo sitio, ¿no?». La exclamación colectiva que resonó en la línea fue casi una obra de arte. Para los británicos, fue un acto de barbarie social. Para los estadounidenses, fue simplemente pragmatismo. Estas historias lo dejan claro. No es necesario faltarle el respeto a los monumentos ni soltar disparates históricos para escandalizar a una cultura. A veces, basta con confundir tradición con diversión, trabajo con exposición gratuita o disciplina con pérdida de tiempo. Pero si estas meteduras de pata memorables ya ocurren en el comportamiento cotidiano, esperemos a ver qué sucede cuando el tema sea animales y vida silvestre. En un vuelo a Bangkok, un turista estadounidense hojeaba con entusiasmo su guía de viajes. Entre imágenes de templos dorados y mercados flotantes, se volvió hacia el pasajero que iba a su lado y le preguntó con naturalidad: «¿Sabes si hay taxis elefante en la ciudad? Me gustaría tomar uno directamente del hotel al Palacio Real. Debe ser mucho más divertido que un coche». El hombre a su lado guardó silencio unos segundos, intentando averiguar si era una broma. Pero hablaba en serio. Explicó con paciencia: «Bangkok es una metrópolis moderna, con tráfico caótico, rascacielos y casi 10 millones de habitantes. No hay taxis elefante recorriendo las avenidas». El turista parecía genuinamente decepcionado, como si alguien acabara de destrozar la fantasía exótica que había estado alimentando. Para él, Tailandia era un dibujo animado, no una nación moderna. En Australia, un guía turístico guiaba a un grupo por un santuario natural. El calor era intenso, los mosquitos insistentes, pero el paisaje era impresionante. Un estadounidense, incómodo y sudoroso, no dejaba de quejarse. De repente, señaló un árbol y preguntó: «¿Y esos koalas de allá? ¿Cuál no tiene clamidia? Porque solo quiero sacarme fotos con los que están limpios». El guía respiró hondo y explicó que la clamidia es una enfermedad común entre los koalas, que afecta a gran parte de la población silvestre, y que no es un problema de higiene, sino de conservación. El hombre negó con la cabeza, insatisfecho. «Esto parece un fracaso en la gestión de la vida silvestre. En Estados Unidos, no permitiríamos que los animales llegaran a esta situación». El comentario provocó risas nerviosas entre los demás turistas. El guía simplemente sonrió, quizá acostumbrado a esta visión simplista. Para el estadounidense, la naturaleza debería venir con un manual de mantenimiento, casi como si fuera un zoológico organizado para satisfacer las expectativas del visitante. En Kenia, durante una visita a una aldea masái, un grupo de turistas pudo observar de primera mano la vida y las tradiciones locales. Casas de barro y estiércol, danzas ceremoniales y una profunda conexión con la tierra. Todo se explicaba con respeto a través de un traductor, hasta que una mujer estadounidense levantó la mano y preguntó con seriedad: «¿Pero por qué siguen viviendo en estas chozas de barro? ¿No sería mejor construir casas normales, con ladrillos y aire acondicionado?». Se hizo un silencio inmediato. El traductor transmitió la pregunta y el anciano de la comunidad respondió con calma: «Porque la tierra nos da todo lo que necesitamos. ¿Por qué construiríamos casas que nos separen de ella?». La americana frunció el ceño,
Meneó la cabeza y murmuró para sí misma. Así que detrás, no saben lo que se pierden. Mientras tanto, los demás turistas, avergonzados, intentaban concentrarse en la belleza de la cultura que presenciaban. Pero este contraste les enseñó una lección clara. Para algunos, el mundo entero debería ajustarse al modelo estadounidense de comodidad. Para otros, vivir en armonía con el medio ambiente es el verdadero lujo. Estas situaciones muestran cómo la relación con la naturaleza puede interpretarse de maneras completamente diferentes. Para algunos, la selva forma parte de una tradición ancestral. Para otros, un zoológico mal gestionado. Pero si los animales ya causan tanta confusión, esperen a que se aborde el tema: arte, historia y símbolos nacionales. En un pequeño pub de la Irlanda rural, la velada continuó con un ritmo tradicional: violines, flautas y voces que transmitían siglos de cultura. Los clientes locales, muchos de ellos ancianos, golpeaban suavemente el suelo con los pies al ritmo de la melancólica melodía de un violín solista. De repente, un turista estadounidense alzó la voz, rompiendo el ambiente. «Juega al pájaro libre». El músico se detuvo de inmediato. El silencio que se hizo fue casi más denso que la propia metedura de pata. Los clientes miraron con incredulidad al hombre, quien sonrió, convencido de haber hecho un chiste brillante. El violinista, respirando hondo, simplemente respondió: «País equivocado, amigo». Y empezó a sonar otra canción. El estadounidense, sin embargo, pasó el resto de la noche quejándose con su esposa de que esa gente no tenía sentido del humor. Para él, la tradición musical era solo otra plataforma para chistes importados de los bares de su ciudad natal. En la Ópera Estatal de Viena, uno de los templos más venerados de la música clásica, el público observaba en silencio la grandeza de una obra. El telón cayó para el intermedio, y fue entonces cuando la pareja estadounidense sentada delante empezó a hablar en voz alta sobre el espectáculo, comparando la orquesta con las bandas que solían escuchar en casa. Una amable señora austríaca se acercó para preguntar: «¿Podrías hablar un poco más bajo? Es incómodo para los demás». El marido se giró ofendido. «Oye, pagamos estas entradas como todos los demás. Si queremos hablar del espectáculo, tenemos ese derecho. Se llama libertad de expresión». La frase resonó por la sala como un desatino cultural. Para él, el concepto constitucional estadounidense era un pase libre universal, válido incluso en el teatro de ópera más refinado del mundo. Para todos los demás, era simplemente un acto de grosería. Mientras tanto, en un pub británico, una noche de preguntas y respuestas reunió a lugareños y turistas para poner a prueba sus conocimientos generales. La pregunta del maestro resonó en la sala: ¿cuál es la capital de Australia? Un estadounidense levantó la mano y respondió con absoluta confianza: «Sydney». El profesor, imperturbable, anunció la respuesta correcta: «Canberra». Pero el turista no la aceptó. «Eso está mal. Todo el mundo sabe que es Sydney. Tiene la ópera, todo el mundo la conoce. Canberra es un nombre inventado». Durante 5 largos minutos discutió, golpeando la mesa e intentando convencer a todos de que no podía estar equivocado. Todo el bar rió disimuladamente, mientras el dueño, con flema británica, simplemente repetía: «Señor, la capital es Canberra». Pero para aquel norteamericano, la verdad no estaba en los mapas ni en la historia. Estaba en su inquebrantable certeza. Estos episodios demuestran que, en lo que respecta al ocio, la música o la simple curiosidad cultural, el impacto puede ser incluso mayor que en museos o monumentos. Porque el entretenimiento, que debería unir, a veces revela cómo cada mundo vive en una frecuencia completamente diferente. En Madrid, con el calor de la tarde, los comercios cerraron sus puertas como siempre ocurre durante la siesta. Para los lugareños, es una costumbre sagrada, un descanso, un almuerzo tranquilo, escapar del fuerte sol y volver al trabajo más tarde. Pero un turista estadounidense frustrado salió a la calle y lo encontró todo cerrado. Le murmuró en voz alta a su amigo: «Esto es ridículo. ¿Cómo sobrevive un país si todos se echan una siesta de 3 horas al mediodía? En casa, estaríamos abiertos las 24 horas, ganando dinero. Aquí, es pura pereza nacional». No podía entender que la siesta no era pereza, sino parte de una cultura que valora el equilibrio y la calidad de vida. Para él, la productividad significaba correr sin descanso. Para los españoles, el descanso también forma parte de la vida. Otro choque cultural ocurrió cuando un estudiante estadounidense fue a estudiar a España. Al alojarse con una familia anfitriona, pensó que todo era normal, hasta la hora de cenar. Todos se reunían en la mesa a las 10, charlaban, reían y pasaban horas juntos. Para él, era sofocante. Le dijo a un amigo:
Cenan en familia todas las noches. Todas las noches. Y se pasan horas sentados, sin televisión ni celular, solo charlando. ¿No sería mejor que cada uno tomara su plato y se fuera a ver Netflix a su habitación? El joven no se daba cuenta de que, para los españoles, ese momento era el corazón de la vida familiar. La cena no se trataba solo de comida, sino de unión, tradición y vínculos. Pero en su mente, las comidas debían ser rápidas e individuales, como refrigerios frente a una pantalla. En Italia, un restaurante típico servía cada plato lentamente, siguiendo la filosofía de comer como experiencia. Sin embargo, una pareja estadounidense empezó a perder la paciencia. Tras casi 2 horas de cena, el padre llamó al camarero. Exasperado, le dijo: en Estados Unidos, llegaríamos a casa en 45 minutos. Aquí, parece que intentan retenernos en la mesa. Trae la cuenta, queremos irnos. El camarero sonrió tranquilamente y respondió: pero señor, la cena es para disfrutarla. La noche es larga y está de vacaciones con su familia. ¿Por qué tiene tanta prisa? La explicación les pareció una provocación. La prisa estadounidense se enfrentó a la lentitud italiana, y ninguna de las partes pudo comprender a la otra. En Japón, en un restaurante de lujo, otra pareja estadounidense terminó una comida impecable y dejó un fajo de billetes sobre la mesa. El camarero, ansioso, se apresuró a devolvérselos. Lo siento, aquí no damos propina. Un buen servicio ya está incluido. Es parte del respeto al cliente. Pero el hombre se negó. No, te lo mereces. Tómalo. Siempre lo hacemos. Es un cumplido. Intentó obligar al camarero a que le diera el dinero, encorvado torpemente. Tuvieron que llamar al gerente para explicarle que insistir en dar propina no era generoso, sino una falta de respeto a las normas culturales. La pareja se marchó quejándose: esta gente no sabe aceptar un regalo. En Islandia, durante el invierno, las temperaturas pueden descender drásticamente a niveles casi inimaginables para quienes están acostumbrados a climas más suaves. En este contexto, un acogedor hotel servía de refugio a viajeros que buscaban el espectáculo de la aurora boreal y el encanto de la vida ártica. Pero una mañana temprano, el teléfono de recepción sonó con urgencia. Al otro lado, un huésped estadounidense estaba furioso. La calefacción de mi habitación no funciona. Me muero de frío. Subí el termostato al máximo y nada ha cambiado. El encargado subió inmediatamente las escaleras, preocupado. Al entrar en la habitación, se encontró con una visión surrealista. La calefacción estaba al máximo, a 30 grados Celsius, pero la ventana estaba abierta de par en par, dejando entrar ráfagas de viento gélido procedentes de las montañas nevadas. La habitación parecía un remolino glacial. Con la mayor calma posible, el empleado explicó: señor, el problema es que la ventana está abierta. Ningún calefactor puede competir con el viento ártico. El invitado, desconfiado, se cruzó de brazos. Esto no tiene sentido. El sol sale a la misma hora todos los días, y la calefacción debería funcionar igual en todas partes. Creo que estás ocultando algún fallo del gobierno. El empleado respiró hondo, sabiendo que intentar explicarle conceptos como el aislamiento térmico, la eficiencia energética y, sobre todo, el sentido común, sería inútil. Simplemente cerró la ventana y volvió a ajustar el termostato. La habitación se calentó de nuevo en cuestión de minutos. Pero el estadounidense seguía quejándose, convencido de que había una conspiración local para sabotear su estancia. En ese momento, quedó claro que, para algunos viajeros, el frío no es solo climático, sino también cultural. Mientras que los islandeses han convivido con la oscuridad y el hielo durante siglos, adaptando sus hogares y rutinas, algunos turistas llegan creyendo que pueden controlar las fuerzas de la naturaleza con solo girar una perilla. Esta última historia captura a la perfección cómo, al viajar, la mayor sorpresa no siempre es el idioma, la comida o las costumbres. A veces, es simplemente la realidad básica de cómo funciona el mundo. Y después de todas estas historias, una cosa queda clara: viajar realmente te abre la mente, pero en algunos casos, parece abrirla a la dirección equivocada. Porque, seamos sinceros, creer que puedes tomar un taxi elefante en Bangkok, añadir azúcar a un vino de Burdeos o pensar que la calefacción en Islandia falló porque la ventana está abierta de par en par. Eso ya no es ignorancia, es vivir en un planeta paralelo. Así que les pregunto, ¿cuál de estas situaciones fue la más increíble? ¿La pareja en la Toscana que destrozó la bistecca alla fiorentina? ¿El turista en Japón que intentó forzar una propina? ¿O el huésped que casi convirtió su habitación de hotel en un iglú? Dejen un comentario porque quiero saber qué historia les hizo reflexionar. No,
Eso no puede ser verdad. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en el próximo vídeo te traeré casos aún más surrealistas, algunos tan absurdos que dudarás que realmente sucedieron. Porque si el mundo ya es un escenario lleno de diferencias culturales, ciertos turistas consiguen convertir cada viaje en una auténtica comedia involuntaria.